Todavía la secretaría. No, nos va a servir, es el primer paso. Entonces aquí está el taller. Si quieren, sí lo alcanzamos a ver. Yo también les entregamos una copia de esta carta descriptiva, ¿de acuerdo? Y la propuesta es, el objetivo, ¿alguien lo alcanza a ver? Leer en voz alta. Objetivo general. Conocer los elementos teológico-pastorales fundamentales de la exhortación apostólica o sinodal Amoris Laetitia para recuperar críticamente los aportes más significativos que fortalezcan el caminar y el compromiso histórico de la SED en la región Pacífico Sur. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer una dinámica de presentación. Si pasan todos al frente, caminantes de Emaús, vamos a caminar sin sentido, es decir, cada quien por donde quiera moverse. Cuando yo diga 1, ustedes se dan así la mano. Solo darse la mano sin hablar. Si yo digo 2, entonces digo mi nombre, Alejandro Jesús. Y si yo digo 3, van a hacer esto. Así. Arriba. Sí, entonces yo puedo decir 1, 3. ¿Sí? Sin hablar. ¿Sí estamos? Sí. Entonces si yo digo 1, 2, 3, entonces dicen. Así puede haber diferentes combinaciones. Entonces caminando por algún lado del salón. Aquí en Emaús, estamos perdidos. 1. Caminando. 2. Nada más nombre. Vamos caminando. 2, 3. Alejandro. Pero no se dan la mano, ¿eh? Uno, tres. Caminando. 1, 2 y 3. Muy bien. A ver, atención. Entonces ahora vamos a meter un 4 y un 5. ¿Sale? Entonces 4, ¿qué es lo que no nos gustaría en el taller? Y 5, ¿qué esperamos del taller? ¿Sale? Ya no se olviden. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Caminando. 1, 3. 1, 2. Alejandro. Caminando. 4. ¿Qué es lo que no nos gustaría? ¿A ti qué es lo que no les gustaría? Que hablara mucho de este. No me gusta que ya se completó la carta. Estaríamos más preparados. Caminando. 1, 5. ¿Qué esperamos? Caminando. Algunos todavía están practicando.
Muy bien. A ver, ¿alguien quiere compartir? Punto número 1. ¿Qué les pareció esta dinámica? Vamos a hacer un círculo, vamos a tratar de vernos todos y todas. Uno, ¿qué les pareció la dinámica? ¿Ya la habían jugado? Interesante. Bien. ¿Y alguien quiere compartir de los puntos 4 y 5? ¿Qué les parece también ese modo de conocerlos? ¿Qué piensan? Yo pienso que esto es una bonita relación intercalarnos, de comunicarnos unos a otros. Y es que es una experiencia vernos como hermanos y conocernos más. Y sobre todo que de la sonrisa, ¿no? Esa sonrisa, esa alegría, como dice el Papa. Eso es bonito. Pienso también que al caminar y ir intercalando los números, a veces vamos metidos en nuestros pensamientos, topamos al hermano y ni siquiera buenos días, un saludo, y es importante la relación humana, ¿no? 4 y 5 yo creo que los hermanos creen que no sean negativos, que haya participación, ¿no? Y el 5 que esperamos, pues motivar el espíritu misionero, motivar el corazón, la fe, a seguir adelante. Creo que esta dinámica nos invita, en primer término, a escuchar, a tratar de entender los pasos que nos están dando, ¿no? Porque a veces dábamos el 1, el 3 y no escuchábamos, ¿no? No poníamos en práctica, y eso es lo que a veces nos pasa. No entendemos lo que está sucediendo. Y como no entendemos lo que está sucediendo, no lo llevamos a la práctica. Entonces primero hay que estar atentos, hay que estar listos y interactuar, ¿no? Interactuar ahora así con la vida, diario, al amanecer, con los vecinos, con los familiares, con todos, irnos entendiendo, ir captando lo que requiere la vida para nosotros, agarrar lo bueno y llevarlo a la práctica. Creo que eso es lo que me invita a mí, del punto 4 y 5. Pues primero, un nuevo aprendizaje, seguir aprendiendo. Yo decía no dormir, para que no sea tedioso, aburrido. Y lo principal, pues llevarnos unas amistades muy grandes, ¿no? Para toda la vida. Gracias. Para mí es muy importante la espontaneidad, creo que pensamos mucho lo que vamos a decir. Y decirlo así de momento, y lo que traemos aquí, y lo que pensamos llevarnos, la espontaneidad para mí es importante. También teniendo eso, pensar que esta manera de rápido en el momento, uno a lo que se refiere, uno está pensando otra cosa, también nos invita a como que lo que tenemos que tener vivo siempre estarlo en cualquier momento, quien nos lo pregunte, saber la razón, así como dice San Pedro, ¿no? Saber la razón de su esperanza, o sea, saber la razón de lo que me corresponde en ese momento. Estar alerta al momento. Ya, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, esta es la entrada. Ya. Yo soy Alejandro, aquí de Oaxaca. Estoy apoyando ahora en asesoría, bueno, más Brenda que yo, pero Brenda. Y lo que les quiero decir es, de verdad, compartir el corazón, para nada decir, ay, pues colocarme en otro lugar diferente que ustedes, no. En México yo participé en las comunidades de base en Santo Domingo, Coyoacán. Yo fui franciscano y en 2005, después de un servicio en Roma, como dicen que Roma es el depósito de la fe, entonces allí van y se depositan. Una cosa irónica y cruel, pero no fue quiero decirles que mi fe está más fortalecida, sobre todo por volver al camino de la CEPS y apoyar en muchos otros procesos. Y después vino la oportunidad de estudiar un doctorado y fui a Alemania. Y qué curioso que yo buscaba estudiar filosofía y no se pudo. Y donde puedo estudiar es en teología. Entonces, como que otra vez está la llamada de decir, allí hay que trabajar más, hay que profundizar. Y entonces, aquí ya en esa experiencia fui con Brenda, y cuando fue el examen final, que
los alemanes son muy formales, ¿no?, para sus cosas. Entonces ya nos pasaron al examen y también pasaron a Brenda. Entonces, ¿qué nos van a preguntar? Bueno, obviamente a mí el que me tenían que examinar, pero cuando nos dan el título, nos los dieron a los tres porque ya estaba Sofía. Y quiero decir este detalle, la teología es comunidad. Entonces no tiene grado en los papeles, sino cuando lo hacemos en comunidad. Entonces ese título es para las comunidades, porque lo que fuimos a hacer además, pues fue para seguir animando el caminar desde los procesos donde estamos. Entonces, por eso regresamos a Oaxaca en 2015 y aquí estamos con mucho gusto cuando nos inviten y haya oportunidad de colaborar. Aquí estamos para seguir animándonos en el caminar. Bueno, disculpen que yo me tomo ese atrevimiento de ser parte de la presentación pero para que nos conozcamos y para que nos tratemos con mayor familiaridad. No sé si alguien quisiera decir alguna otra cosa más para cerrar este momento de presentación. ¿No? Comentábamos por acá de que ojalá realmente asumamos un compromiso, que no nos quedemos nada más en el conocimiento y que no aterricemos Gracias, un aplauso. La acción apostólica posinodal Amores de Leticia la queremos colocar en el contexto que le dimos, para que no pensemos que nada va a ser el puro estudio de la doctrina, sino esto en qué momento se encuentra. Es importante también lo que he ido reflexionando, muy interesante lo que sonaba en el taller pasado, de cómo está México, en qué desafíos nos encontramos. En ese caso, esto es parte de lo que han venido reflexionando como región. Y recientemente, no sé si quienes estuvieron en la ANA hace unas semanas, quisiera comentar alguna cosa relevante que nos pueda ser útil para este taller, porque pues es cierto que este año se le da un poco de más importancia al tema de la familia en la CEPS, pero de una manera muy particular. Como ya lo sabemos, en la CEPS no tenemos una pastoral familiar, sino más bien la comunidad somos la familia, ¿no? Entonces, no sé si de la ANA de 2017, la que acaba de pasar, alguna cosa relevante que quisiéramos destacar para este momento. Bueno, el análisis que hizo Jorge Rocha es la contextualización socioeconómica y política. Nos decía Jorge Rocha que trabajamos las dimensiones económicas, sociopolíticas, de inseguridad y problemas medioambientales por regiones. Después de todo el compartir, analizamos los 5 eventos que marcaron el mundo en 2016. Nos marcó que son ISIS, Mercosur y el Brexit. No a los acuerdos de paz en Colombia, también el presidente Donald Trump. Nos decía que, bueno, son esos los principales problemas que hay, los principales eventos que marcaron este año 2016. Luego dice, vivimos una convulsión internacional, porque no nada más es México, sino que es a nivel internacional donde se da todo este problema. Y tiene estos 5 puntos, estos 5 eventos, tienen ese impacto a nivel mundial, no solamente en México, porque somos los vecinos y nos afectan con las políticas de Trump, no, sino que todo el mercado que se pretende hacer a través de los, ¿cómo se llama?, del establishment, mencionaba él, ¿no?, que son los grupos de poder, de dinero. Dice, vivimos una convulsión internacional, ningún bloque económico está fortalecido salvo China. También existe un hartazgo en el sistema que predomina en todo el mundo. Esto lo marcó porque dice, la elección de Trump
no se dio nada más porque sí, que porque es el hombre poderoso y el que más habla de todo, sino porque de alguna manera la población americana está cansada del establishment, de cómo imponen y todo esto, y Trump, aun cuando es un empresario, no pertenece al establishment. Entonces es la parte contraria, la parte que va a contraponerse al sistema de los grupos, de los trust. Entonces el enemigo no es Trump, y en México tampoco es Peña Nieto, sino el sistema capitalista, neoliberal, globalizado, que ha provocado profundas desigualdades y violencia. Recuperar la economía en un entorno pacífico es muy distinto a hacerlo en un entorno violento. Y nos dio las posibles vías de salida. No acostumbrarnos a la violencia e impunidad. Eso estamos viviendo en todas partes. La formación de una cultura de paz es imprescindible y urgente. En atención a todas esas actividades que hacemos el 24 de marzo y las caravanas de paz y todo eso. Fortalecimiento del mercado interno, el consumo de productos locales, fomentar la economía solidaria, las elecciones como un instrumento de cambio social, ¿sí? Generar espacios para rehacer el tejido social, la experiencia de los bancos de tiempo. Esto es una propuesta muy interesante que hacía él, porque dice ya no ir con el sistema capitalista, que es el comprar y comprar y comprar de manera desmedida. Mejor los bancos de tiempo es intercambiar tiempo de trabajo. Yo te hago un trabajo y tú me das algo a cambio que yo necesito. No se necesita dinero, es intercambio de oficios y habilidades. Yo, por ejemplo, yo te imprimo algo que tú necesitas, pero a lo mejor tú me das algo que tienes, un kilo de tomate o lo que yo necesito. Explicar, más bien yo uso el pizarrón siempre, para eso venimos aquí. Miren, cómo colocar el magisterio de Francisco, especialmente esta Amoris Laetitia, que pareciera ser que viene a ser el discurso de todos los últimos papas, especialmente de Pablo VI y de Juan Pablo II. Entonces, si lo vemos doctrinalmente, no hay nada nuevo. Lo que se dice aquí ya se dijo en Familiares Consorcio, y todavía más fuerte en 1993 en el Evangelio de la Verdad, también de Juan Pablo II. Familiares Consorcio es del año 81 y Evangelium Veritatis es de 1993. Pero si nos vamos más atrás, esto también ya lo dijo la Humane Vitae en 1967. Y la Humane Vitae fue para dar carpetazo a lo que dijo el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Todo esto que les estoy diciendo está en una tabla que luego se las entregamos, para que no digan tantos documentos. No. En una tabla para que veamos, ahorita la vamos a proyectar, pero me estoy adelantando para ir al tema. Entonces no hay ninguna novedad en el sentido de que el Concilio Vaticano II dijo: la familia tiene que ser una realidad que se vive de acuerdo a cada cultura, a cada geografía, a cada contexto político. Pero después del Vaticano II, tanto Pablo VI como Juan Pablo II querían de algún modo puntualizar lo que para ellos era importante en doctrina sobre la familia y todo lo que depende, no solo la familia, sino toda la cuestión de la moral sexual. El tema es ese, ¿no? La moral sexual, que entonces ya tenemos que hay una definición doctrinal del matrimonio, una definición doctrinal de los hijos, una definición doctrinal de la concepción,
y todo lo que esto supone para los temas de la medicina, como la cuestión del aborto, la clonación, ahora como estamos, ¿no?, con los vientres de alquiler, ¿no?, de gente que no puede embarazarse, pero le pide a otra persona que alquile su vientre para que pueda tener su familia, o también los matrimonios y familias de diverso tipo, ya no solo entre mujeres, mujer, sino también ya estaba de por sí madres solteras, o abuelos cuidando los nietos, alguna de las abuelas, que es lo más común, cuidando a 2, 3 nietos de diferente de sus hijos. Todas esas problemáticas, los papas, y fíjense otra de las cosas, cuando decimos el Papa, no es Francisco, no es Juan Pablo II, no es Benedicto XVI, es el consenso difícil que tienen que hacer los cardenales para dar una palabra de la Iglesia. Entonces, ahorita ese es el segundo momento para definir el magisterio, pero digamos de entrada les planteo esto, que no es un tema fácil, porque no es uno el que habla, sino hablan muchos. No es en una sola realidad, sino es mundial. Y entonces, ¿cómo caracterizar el punto de partida de esta realidad mundial? ¿Cómo partiríamos de este análisis? Ordinariamente se nos había acostumbrado que en la modernidad había dos fuerzas en tensión, una que iba a la derecha y otra que iba a la izquierda. También la modernidad nos había acostumbrado a que estamos hablando de la modernidad y que estar en la modernidad era buscar el progreso. Y quien se oponía al progreso estaba, pues obviamente era retrógrada, era tradicionalista, era opuesto al cambio, entonces estaba entre el retroceso. No estaba hacia adelante, sino estaba en la oposición. Aparentemente esta modernidad ocurría que, como algo normal, los papas están hablando para esta sociedad, sobre todo, fíjense ustedes, y a eso vamos a ir en la historia también. Cuando hablan de estos problemas de la familia, nos hablan sobre todo en la modernidad. Y aquí ya nosotros empezamos a pensar, ¿por qué ahora hablan de la familia? Y por ejemplo, hace 300, 400 años hablaban del catecismo, o hablaban de los sacramentos, o hablaban otros temas. El magisterio se ocupaba de otros temas. ¿Y por qué no la familia? ¿Por qué precisamente tiene que ser en la modernidad? Y entonces lo que tenemos que aclarar es que aquí en la modernidad hay por lo menos 4 tendencias. Estas 4 tendencias ya nos los indica pues este cuadrante, ¿no? Entonces resulta que a la derecha, pero en oposición a cualquier cambio, estaría la tendencia conservadora. Y el conservadurismo era sobre todo de salvaguardar la tradición. Y esa tradición consistía, en respetar las jerarquías, respetar la misión que tenían las instituciones en el mundo, respetar lo que nos habían dicho los antepasados, y eso aparentemente, o como dijo ahorita Susi, en cierto modo era respetar el establishment, jerarquías, instituciones, y en inglés se le dice establishment, en latín se le dice statu quo,
pero nosotros decimos jerarquías. Es lo mismo. Es decir, que la sociedad ya está organizada y siempre ha funcionado así. Nunca ha habido cambios. Así ha funcionado. Pero cuando nosotros vemos que esa modernidad empieza a hacer cambios, entonces nos empezamos a preguntar, ¿de qué año estaremos hablando esa modernidad? ¿De qué año creen ustedes que estamos? Porque los papas empiezan a hablar de la familia a partir del Concilio Vaticano II y dicen, el Concilio Vaticano II tiene que adaptarse a los tiempos modernos. ¿Qué fecha serán los tiempos modernos? ¿Cómo qué año creen ustedes? El Concilio Vaticano II fue en 68. Se anunció en 59, se realizó entre 61 y 65. Bueno, entonces ¿es la modernidad o más antes o más después? No, la época moderna data de mucho antes, ¿no? Mucho antes, sí. Es del siglo 1800 más o menos. 1800 más o menos, ahí está. ¿Quién da más? ¿Eh? Siglo XX, o sea, del 56. Siglo XX para acá. Siglo XX para acá. ¿Quién da más? Digo, más atrás de 1800. Bien, modernidad vamos a hablar a partir del año 1492. ¿Por qué? Cuando vino modernidad española. 1492. Entonces ya no es exactamente, ya no solo es fecha, eso ya no suena más conocido. Y vamos a decir por qué en esa fecha. Y por qué justamente el modo que empieza a actuar Europa cambia en ese momento. ¿Qué es lo que hace su cambio? Dicho sea de paso, cuando estamos hablando de una visión conservadora, no nos referimos solamente a la moral o a las costumbres o a la religión, no. Cuando hablamos de modernidad quiere decir que estamos refiriéndonos a un tipo de relaciones económicas, políticas y culturales. Algunos estudiosos dicen que eso, lo económico, lo político y lo cultural es el núcleo duro de la sociedad. Podríamos decir otras cosas, pero vamos a dejarlo así. Entonces, cuando hablamos de la tradición, no nos referimos apenas a los valores, sino, por ejemplo, se decía sobre todo en los pueblos de antes que no querían aceptar, por ejemplo, el riego. No, el riego no nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos hecho así. O meter el tractor y se dice, no, eso no, porque me echara a perder mi tierra. O se decía, ¿por qué no se decía el dicho así, patriarcal, racista, como decían las abuelitas, cásate con un güerito, mijita, para mejorar la raza. Ah, no, pero esta terca va y se casa con un moreno, rompe la regla. Entonces, aparentemente la tradición nos dice de un modo, pero las nuevas generaciones van rompiendo eso como era antes y ahora se hace de este otro modo. Aparentemente eso se nos decía era estar en la modernidad, era estar en los cambios. Bien, pero por eso digo, no me refiero aquí solamente a la tradición en términos de moral o costumbre, sino también en lo económico y en lo político. En lo político, por ejemplo, antes que se estaba acostumbrada, estamos hablando de modernidad y sobre todo nos estamos refiriendo a Europa, porque principalmente el magisterio que hablaba en Roma le hablaba a la cristiandad, que era Europa. Bueno, y entonces se decía, políticamente la sociedad ya está organizada. Dios dio el derecho divino, o sea, es el derecho de Dios, el poder se le entregó al Papa y a los obispos.
y ellos nombraban a los reyes y a los príncipes y después a los gobernadores. Entonces, las monarquías ya estaban designadas por Dios. ¿Por qué? Porque las elegía el Papa o los obispos. Ya nos estamos refiriendo entonces, ¿no?, a cualquier tradición. Ojo, porque en ese caso nosotros podríamos hablar de las tradiciones de nuestros pueblos y es otra cosa. Por eso cuando digo modernidad vamos a decir otra cosa. Modernidad me estoy refiriendo a Europa y a Estados Unidos también, pero sobre todo a esa Europa y a esos Estados Unidos que se llamaba cristiandad. Bien, pero resulta que en 1800, poco antes, hubo una gran guerra en Francia que se le llamó la Revolución Francesa y declara que ya se acaba el viejo régimen. Hay la abolición de las antiguas tradiciones, antiguas costumbres y ahora viene algo nuevo. Normalmente esa posición se le conoce, digamos, como liberal y estaría hacia el progreso, ¿no? Una posición liberal, pero en contra del conservadurismo. ¿Ustedes saben cuándo se empezó a hablar de izquierda y derecha? En 1976, cuando la Constitución Política Mexicana cambió el artículo, no me acuerdo qué artículo, pero cambió la Constitución, hubo la reforma política y permitió que se registraran partidos de izquierda, entonces, o más antes. ¿Les suena? Había habido conformidad, pero nunca se había dado derecho que eligieran los partidos. Inconformidad ha habido. Fue por los 70 más o menos. 70, un poco más atrás. Bueno, con la revolución 78, ¿no? Ya era 78. Desde 1910. 1910. Sí, cuando la revolución. Vamos bien, un poco más atrás. En la Revolución Francesa, los que hicieron la revolución se sentaron en un salón, porque no los dejaban ni siquiera reunirse en un salón, en un juego de pelota, en un boliche se juntaron, no había salón para un parlamento, y los que ganaron la revolución, o sea, tiraron a los reyes franceses y se juntaron en ese salón de juego de pelota, se le llamaba. Los más radicales de llevar la revolución a los campesinos se sentaron del lado izquierdo, y del lado derecho, que eran muy poquitos pero muy poderosos, los que apoyaban a los nuevos burgueses. Entonces ahí surgió el concepto de derecha izquierda, 1793. O sea, es decir, esto ya tiene mucho tiempo, pero después se vino a reflejar. Fíjense ustedes, en el siglo XIX no había partidos de izquierda o de derecha, había partidos liberales y conservadores. Y en el siglo XX, como bien dice la maestra, la doctora, 1910, la Revolución Mexicana, en 1917 tiene su Constitución, nuestra Carta Magna. Pero ¿quién tiene su revolución en 1917 también? Rusia. Entonces tenemos que son dos constituciones que ya reconocen una política de justicia social, y a eso se le empieza a llamar izquierda. Entonces, pero vean ustedes, la Constitución Política de México fue tan avanzada en términos de justicia social que después países como Alemania copiaron su modelo de constitución y lo aplicaron a Alemania. Pero la de nosotros era un poco la copia de la de Estados Unidos y de la de Francia, pero con más conceptos sociales, etc. Entonces, la división entre izquierda y derecha solo fue, digamos, más radical cuando fue el tiempo de la Guerra Fría. ¿Saben ustedes cuáles años fueron la Guerra Fría?
62 hasta Hasta el 70, ¿no? 80, ¿no? un poquito más del 80, 95, ¿no? no, antes, Antes, ¿no? 89. ¿Por qué hasta el 89? 1961, 62 hasta 1989. ¿Por qué? Cuando se levanta el muro. ¿Se levanta o se cae? No, Se cae. 61 se construyó, 89 se tira. A ese periodo se le conoce como la Guerra Fría. ¿Por qué es importante? Porque entonces dejó de tener sentido en la modernidad la división entre izquierda y derecha. Bueno, entonces, cuando se cae el muro, 89, se dice que a pesar de que se cayó el muro, se mantiene una tendencia de izquierda que se va a llamar así los movimientos críticos sociales, que quiere decir partidos de izquierda, movimientos populares, pueblos indígenas organizados, feminismo, movimiento ecologista, movimiento magisterial, sindicatos, toda esa gama de organizaciones y organismos sociales. En ese periodo de la Guerra Fría se constituyeron para liberarse del capitalismo, sobre todo, pero no solo, también echar abajo las monarquías que todavía existían y algunos países a dejar de ser colonias. Todos esos movimientos de liberación se consideran movimientos críticos sociales y están a la izquierda. Entonces, en esos años, digamos que la tensión entre conservadurismo e izquierda, ojo, izquierda es una gama muy amplia de movimientos. No es solamente los partidos, sino también son movimientos, son organizaciones, hasta, pero no solo, muchos organismos de derechos humanos. No todos son de izquierda, pero allí podemos considerar una buena parte. Bien, sin embargo, decimos, esto cayó con el 89. En el 89 vino a dejar de tener sentido la tensión entre izquierda y derecha, y sin embargo cayó el muro, y entonces surgieron dos nuevas corrientes. Una que son los movimientos neoconservadores y otro que se llama la posmodernidad. Bueno, ¿en qué consiste esto? Cayó el muro. Muchos dijeron, se acabaron las utopías. ¿Ya qué revolución? La revolución se hizo allí en Cuba en el 59. Pero ahora, ¿qué revolución? No. Se acabó todo. Se acabaron los ideales de que íbamos a ser hermanos, de que una sociedad solidaria, no. Se cayó el muro y entonces vino la realidad de que ahora, dicen por allí, tanto vendes, tanto vales. Lo único que domina es el capitalismo. Y en el 81, la primera ministra de Inglaterra, ¿se acuerdan ustedes su nombre? Margaret Thatcher, había dicho, la dama de hierro, muy bien. ¿Qué había dicho en esos años? ¿Se acuerdan ustedes? Se hizo famosa su frase, resumida como Tina, así como Tina de decimos jícara, pero Tina. Tina. En inglés quiere decir there is no alternative. Tina. No hay alternativa. ¿Qué quiere decir? El capitalismo es lo único que funciona. Todas las sociedades han logrado el desarrollo gracias al capitalismo. ¿Por qué opinaba así? Porque en 1973 el golpe militar, ¿dónde fue? En Chile. ¿Y entonces llegó quién? Pinochet. Y Pinochet empezó a aplicar el neoliberalismo puro venido de la escuela de Chicago. Allí mandaron a estudiar a todos sus mejores estudiantes y entonces venían con las recetas neoliberales, y el primer lugar donde ser laboratorio, no es una novedad, América Latina ha sido el laboratorio de todas las políticas de Estados Unidos. Entonces mandaron a estudiar allá a los economistas, a los politólogos,
y vinieron a aplicar las recetas neoliberales bajo el régimen de Pinochet. Pinochet sale del poder también en el 89. También en el 89 se va. Y se acaba la dictadura. En el 90 vienen elecciones y ya viene la era democrática entre comillas en Chile. Pero casi 20 años aplicando el neoliberalismo puro bajo la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces, cuando Margaret Thatcher dice esto, es porque ella en Inglaterra empieza a cortar las políticas de asistencia social y empieza a privatizar todos los servicios. Entonces, la realidad, lo que ocurre con esto es que viene una clase política conservadora, o más bien neoconservadora, que obviamente hace críticas a las sociedades liberales, sobre todo a Estados Unidos, a Francia, y dice, ¿cómo es que los jóvenes son muy libres, quieren independizarse, ya a los 15 años ya no les acomodan la casa, se quieren salir, y no tienen responsabilidad, no quieren hacer servicio militar? Tampoco, ya son ateos prácticos. Entonces, esta nueva clase, que es con Margaret Thatcher, vienen los neoconservadores que creen en el mercado libre, entonces afirman el capitalismo, ahora dicho como neoliberalismo, pero también dicen, necesitamos un capitalismo con rostro humano. ¿Es una conocida la frase? ¿Qué candidato? Salinas lo dijo, pero también lo repitió. ¿Quién más? Necesitamos un capitalismo con rostro humano. Fox, sobre todo Salinas de la Madrid. No, perdón. Salinas, Fox. ¿Quién más? No, y Felipe Calderón, ¿no? Son los que han afirmado que el capitalismo es bueno, solo que hay que ponerle el rostro humano. ¿En qué consiste el rostro humano? Dicen, lo que necesitamos sobre todo es educar en valores, sobre todo amor por la familia. Ojo, miren, por eso estoy empezando con todo esto, para que cuidado con lo que leemos. Fíjense muy bien, porque todo esto es una estrategia para dónde se está enfocando las fuerzas. Primero, amor a la familia, amor al Estado. ¿Y quién nos va a dar esos valores a las instituciones? ¿Y quién nos va a dar esos valores? La religión. Entonces, miren, la modernidad secular, que quiso ser liberal, que decía, los asuntos de Dios y de la religión, cada quien en su conciencia, son una cosa individual, eso es personal. No, ahora el neoconservadurismo dice, no, la religión es muy importante, y cada quien, la religión que quiera, pero profese una. Así que, sacando algunos ejemplos, ahorita vamos con los ejemplos. En el lado contrario, muchos que se desencantaron de la izquierda, que dijeron, eso es un fracaso, la idea de la fraternidad universal y de la solidaridad, eso no vale. Entonces, se acabó la izquierda. Que se vayan cada quien donde puede encontrar un lugar donde, pues, tener ánimo, tener sentido de su vida. Entonces, a esa corriente se le llama posmodernidad. Y en la posmodernidad, fíjense ustedes, es, sin embargo, como una crítica al progreso de la modernidad, se dice, ¿cómo es que la modernidad nos prometió todas las comodidades y en realidad nos está traicionando?
Porque yo en la casa, en la cocina, tengo un refrigerador y lo abro y sale un humito. Y entonces ese humito que sale es un gas, ¿no? Es el gas que está matando la capa de ozono. Y entonces está cambiando el clima. Imagínense ustedes cuántos refrigeradores en cuántos hogares en todo el mundo estamos acabando la capa de ozono. Por eso la posmodernidad dice, no, dice, la tecnología no es buena. No es buena porque nos está matando. Pero además yo del refrigerador saco un paquete de verduras o de pizza. ¿O qué se les antoja? Ahora ya tenemos en la casa, hasta en los pueblos más alejados, ya hay pizza y hay hot dogs y sacan un paquete de verduras de lata, precocidas, y las meten al horno de microondas. Entonces las microondas le matan todas las proteínas a las verduras. Así que en 3 minutos comemos, pero pues pura basura, porque no nos alimenta nada. Y además, eso que comemos pues es la causa del cáncer, y muchas enfermedades, no solo el cáncer, pero muchas, y las enfermedades degenerativas, por supuesto. Por eso está ahí más Alzheimer, Parkinson, etcétera, y muchas otras nuevas. Pero no solo eso, miren, ahora todos nos queremos comunicar. Tenemos aquí rápidamente nuestro teléfono con pantalla. Decimos, no, tenemos que estar bien comunicados. Y entonces ya movemos así la pantallita, pero no sabemos que estos teléfonos están hechos con coltán. ¿Saben qué es el coltán? Una tierra, rara, es un derivado del carbono. Se encuentra en abundancia en Congo. El Congo, ya han oído ustedes de esa nación, ¿verdad? De África. Pero también aquí en San José del Progreso. Ni sabemos qué saca, pero en el fondo, junto con el oro y la plata, está el coltán, porque es un derivado del carbono. El coltán, que es una tierra, para que se extraiga de las minas en el Congo, los que lo extraen son niños entre 6 y 8 años. Tienen que ser así chiquititos para que quepan en los hoyos, así chiquititos como Sofía. Pero si ya vean ustedes que en Brasil, en Río Preto, los niños así chiquititos también van con su cubeta cargando el lodo, que lo llevan a donde lo van purificando. Esas son las minas. Minas Gerais es una explotación sin fin, no lo podemos creer, todo lo que han explotado, la cantidad de gente allí en el Congo, hasta el momento, bueno, entre 2004 y la fecha, han muerto más de 5 millones de personas por el coltán. Y no sabemos que llevamos sangre en nuestras manos. Pero es el mercado, todos queremos tener una pantalla inteligente, ¿no? Un teléfono inteligente, una pantalla plana, y más rápido, ¿no? Y más rápido mejor. Bueno, la posmodernidad dice, la modernidad nos ha defraudado. Todo lo que nos trae nos está destruyendo. Entonces hay que volver a las raíces. Esta modernidad no tiene futuro. Y por lo tanto, entonces se impone un discurso. ¿Quién tiene la verdad? Depende de quién la dice. Entonces lo que vale aquí es el mito del progreso, el dogma que nos puso la modernidad, en realidad no se sostiene. Está matando la vida, nos está matando a nosotros mismos y por lo tanto un relativismo. Pero no solo eso, también